Bien, hermanos, estamos en el Evangelio de Juan. Aún estamos en el capítulo 6. Vamos a estar abarcando desde el verso 25 al 40 con la ayuda de Dios. Vamos a leer solamente para iniciar el verso 35. Es un gran resumen. Este verso contiene el resumen de todo lo que hoy vamos a hablar paso a paso. Dice la palabra de Dios, y en los labios de Jesús se escucharon estas cosas. Dice, Jesús les dijo, yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Padre Santo, queremos pedir de tu ayuda, Señor, una vez más. Señor, solo tú puedes abrir el corazón, solo tú puedes redarguir, solo tú puedes, Señor, susurrar al alma, Señor. Solo tú puedes traer esta palabra y colocarla ahí, Señor, donde necesitamos. Señor, te pedimos de tu gracia sobre nosotros una vez más, que tu palabra, Señor, sea viva y eficaz, que cumpla aquello, Señor, para lo cual tú la has enviado y la has puesto disponible para nosotros en esta mañana. Señor, ábrenos el corazón, Señor, todas nuestras cargas, Señor, que no sean impedimento para escuchar tu voz, Señor. Todo cansancio, todo obstáculo que hay, Señor, supéralo con la fuerza de tu poder, Señor, que tu palabra sea potente una vez más. En el nombre de tu precioso Hijo Jesús. Amén y amén. Hermanos, nos encontramos frente a esta declaración que Jesús hace dentro de un discurso maravilloso, dentro de un discurso largo que nos llevará varios versículos, quizás 2 o 3 predicaciones, examinar todo este hermoso discurso que el Señor da. Pero aquí el Señor nos da estas bellas palabras, quizás conocidas para usted y muy conocidas dentro del cristianismo. Jesús declaró acerca de sí mismo, yo soy el pan de vida, y el que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree nunca tendrá sed. Es Jesús quien está hablando y quien está diciendo, manifestando, revelándose a un grupo de personas, revelando quién es Él. Jesús dice, yo soy. Vemos aquí a Jesús interesado en revelarse, en no estar oculto, sino hablar claramente y manifestar quién es Él. Jesús bajó y descendió del cielo para revelarnos la gloria de Dios. Y Jesús dice estas palabras, yo soy el pan de vida. Vemos a Jesús manifestando quién es Él en esta frase. En esta pequeña frase, en este pequeño verso, encontramos a Dios hablando quién es Él, cuál es la oferta que Él hace a los hombres, qué es lo que a Jesús ha venido a ofrecer a la humanidad. Y por supuesto encontramos cuáles son los términos por los cuales los hombres pueden hacerse de ese bien que Dios ofrece. Hermanos, este capítulo está está dentro del capítulo 6, donde ya hemos hablado que un día anterior a este discurso, a esta declaración, Jesús ha alimentado una gran multitud de personas. Jesús alimentó a más de 5,000 personas y hemos hablado que son entre alrededor de 15,000 o 25,000 personas. Una gran multitud. Dios mostró un poder un día antes de esta declaración. Dios mostró a través de su Hijo ser suficientemente poderoso para satisfacer la necesidad de una muchedumbre. Apenas un día antes Jesús había manifestado ese gran poder para suplir las necesidades de los hombres. Esta declaración, yo soy el pan de vida, se encuentra poco después de haberse apartado de aquellos que pretendían hacerle rey por la fuerza.
Jesús les dice, yo soy. Él quiere mostrar quién verdaderamente es, porque apenas había ocurrido que la multitud, al ver ese gran milagro, quería hacer a Jesús rey y tomarle por la fuerza y hacerlo rey bajo sus términos, bajo la idea que ellos tenían de lo que Jesús debería hacer y hacer. Jesús se aparta de ellos, porque ellos tenían una visión equivocada de Él. Yo soy el pan de vida está también después de haber ayudado a sus discípulos en medio de esa tormenta, cruzando ese lago y encontrándose en medio de una gran dificultad. Jesús se acerca y Él es suficientemente poderoso para ayudar y animar el corazón de los suyos. Así, de esta manera es que ellos llegaron a la orilla, al otro lado de aquel lugar donde había hecho la multiplicación de los peces. Llegaron a la orilla en Capernaum. Y en el verso 25 nos dice que después de Jesús haberse apartado y cruzar sus discípulos en la barca y llegar Jesús junto con ellos, ¿verdad? Al llegar a la orilla, ellos son alcanzados por la multitud. La multitud viene siguiendo a Jesús. Aquí quiero que ustedes tengan esta escena de todo el contexto de lo que ha venido ocurriendo. Jesús y sus discípulos cruzan por el mar, los discípulos en la barca, Jesús caminando. Pero al llegar a la otra orilla, la multitud sigue a Jesús. Va bordeando todo ese gran lago y llega a donde sus discípulos y Jesús se encontraban. La Escritura nos dice en el verso 59 de este versículo que cuando Jesús llega a la orilla con sus discípulos, Jesús se dirige a un lugar. Y estas palabras, esta declaración que Jesús hace de yo soy el pan de vida, Jesús la hace en una sinagoga. En el 59 nos dice que estas cosas las dijo en una sinagoga. Es allí donde Jesús se va a la sinagoga, que es el lugar donde los maestros de Israel se sentaban a enseñar al pueblo. Jesús va a ese lugar y es aquí donde Jesús dará este gran discurso a esta multitud de curiosos que vienen siguiéndole. Ellos le preguntan en el verso... Estamos en el verso 25. En el verso 25, esta multitud curiosa le pregunta, ¿cómo llegaste acá? Tú te apartaste de nosotros, enviaste a tus discípulos allá, tú te subiste a la montaña a orar, nosotros venimos por el camino, y tú no venías con nosotros, ni ibas con tus discípulos, sin embargo llegaste primero. ¿Cómo es que eso sucedió? Lo que ellos realmente estaban preguntando no era cuándo, porque ellos le dicen, ¿cuándo llegaste acá? Lo que realmente había dentro de sus corazones no era cuándo, era cómo. ¿Cómo es que llegaste aquí? ¿Qué milagro hiciste? ¿Cómo lo hiciste? Y ellos tenían gran curiosidad, ¿verdad? Vemos aquí ese corazón curioso de esa multitud que venía siguiendo a Jesús. Sin embargo, en vez de Jesús responderles esa pregunta, pues fíjense que fue caminando sobre el mar. No, Jesús no quiso hacer alarde de lo que había hecho. Jesús les va a responder con un discurso maravilloso a estas personas que no han entendido quién es Él. Vemos aquí, hermanos, la gracia y la misericordia de Dios sobre un pueblo, sobre una gran multitud que aún es incrédula y que no cree en quién es Él. Y sigue esperando señales, y sigue esperando milagros, y sigue esperando encontrar explicaciones o ver más obras acerca de Jesús. Jesús les va a responder con un discurso maravilloso. Así es que Jesús, yo no les voy a decir lo que ustedes quieren oír. Porque Dios así es, hermanos. Dios no nos dice lo que nosotros queremos oír. Dios nos dice lo que debemos oír. Ellos querían oír cómo fue, qué milagro hizo, pero eso no era lo que ellos necesitaban oír. Lo que ustedes necesitan oír es quién soy yo, qué es lo que yo verdaderamente he venido a ofrecerles y cuáles son mis términos. Lo que ustedes aún no creen ni entienden, eso es lo que necesitan escuchar. Y es lo que Jesús va a entregarles en ese discurso, en esa predicación.
Ustedes vienen buscando un pan físico, pero yo les voy a hablar de un pan espiritual. Yo soy el pan de vida. ¿Qué está haciendo Jesús? ¿Qué va a hacer Jesús con este discurso? Jesús está tratando de aclarar el pensamiento del pueblo incrédulo. El pueblo de Israel, incrédulo, tiene un pensamiento equivocado de quién es Jesús. Y en su gracia, en su misericordia, Jesús está tratando de aclararle estas cosas al pueblo de Israel. Ellos estaban viendo, hermanos, a Jesús como el nuevo Moisés. Juan capítulo 5, en el capítulo anterior, Jesús les acaba de decir a un grupo también de personas incrédulas, le dicen, no penséis que voy a acusarlos delante del Padre. Hay quien os acusa, Moisés, en quien tenéis vuestra confianza. Por si creyeres a Moisés, me creeréis a mí, porque de mí escribió él. Pero si no creéis a sus escritos, ¿cómo creeréis mis palabras? Ellos estaban identificando a Jesús como un nuevo Moisés, y Jesús les está diciendo a ellos, vayan a ver qué es lo que Moisés dijo acerca de mí. ¿Quieren saber quién soy yo? ¿Con qué autoridad sané al paralítico? Vayan y vean que Moisés hablaba de mí. Ahora, hermanos, como ya les había mencionado, en Deuteronomio capítulo 18, encontramos esa profecía. Un profeta de en medio de ti, de tus hermanos como yo, te levantará el Señor tu Dios, a él oiréis. Había una profecía que hablaba de que iba a venir otro como Moisés, y el pueblo estaba expectante de si Jesús era ese nuevo Moisés que iba a venir. Así es que Israel comienza a identificar a Jesús como un profeta. Pero hermanos, verdad que sin duda ahora nosotros vemos claramente que era más que un profeta. Aunque había una profecía de que decía que iba a venir uno como Moisés, iba a venir uno como Moisés y mayor que Moisés. Hermanos, yo soy el pan de vida. Estaba haciendo referencia a ese pueblo en el desierto. Jesús quería aclarar esa profecía y por esto el Señor empieza a hablarles del pan de vida y de cómo ellos tenían una idea equivocada de su pasado, de la manifestación de Dios en su pasado, de cómo Dios se había manifestado en el desierto. Ellos estaban transgiversando todo lo que había pasado con sus padres. Así es que por 40 años, recordamos que Dios sacó al pueblo de Egipto y lo tuvo por 40 años, ¿verdad? En el desierto. Recordemos que ese era un pueblo rebelde. Era un pueblo difícil. Era un pueblo murmurador, ¿verdad? Pero era también un pueblo muy numeroso. Se estima que más de 2 millones de personas salieron al desierto. Y estuvieron allí. Había una gran necesidad. Y la necesidad era que ahora Dios los había sacado de Egipto, pero de alguna manera ellos se sustentaban ahí, tenían alimento, pero ahora estaban en el desierto. Y ahora estas 2 millones de personas tenían que ser alimentadas. Y nosotros vemos en la Escritura que Dios sustenta a todas estas personas. No es muy común, ¿verdad?, ver ciudades en el desierto, porque la vida en el desierto es difícil. Obtener el sustento en el desierto, lo más básico es difícil, el agua, el alimento. Pero Dios les provee a ese pueblo su sustento de una forma sobrenatural, de una forma impresionante. Lo hace por medio de Moisés, usando a Moisés como mediador, pero no era Moisés el que les daba. ¿Era quién? Era Dios. ¿Y el pueblo en quién confiaba? En Moisés. Ellos no estaban entendiendo lo que había sucedido en el desierto. Ellos estaban poniendo su confianza en Moisés y estaban poniendo su confianza en el pan, en el sustento, en lo físico, cuando ellos no vieron lo que realmente era importante. ¿De dónde venía ese pan?
Moisés solamente fue un mediador, hermanos. Por 40 años el cielo no dejó de enviar maná. La palabra maná nos habla de un pan especial. En el desierto, hermanos, vemos a Jehová, Yahvé, al Eterno, al que dijo yo soy, no dejando de sustentar fielmente a su pueblo. 40 años. Todos los días sustentando a su pueblo en las cosas básicas para la vida. Eso nos habla, eso debió de haberle hablado a Israel de un Dios que satisface las necesidades de su pueblo. Las necesidades básicas para la vida. Hermanos, eso es alentante para el creyente. Que Dios satisface nuestras necesidades. Él conoce de qué tenemos necesidad. Y vemos esa provisión fiel y continua. Tan continua fue esa provisión que el pueblo llegó a llamar a ese pan, al maná, un pan fastidioso. El pueblo llegó a manifestar que ese pan fastidioso, que era un pan liviano, por la fidelidad de Dios constante de proveerles lo necesario. Ahora, hermanos, el pan en las Escrituras, estoy poniendo las bases para que ahorita entremos al versículo. El pan en las Escrituras no solo es esa masa de harina horneada. Cuando la Biblia nos habla de pan, nos habla cuando es usado para llamarnos aquellas cosas que son esenciales, vitales para la vida humana. Génesis 3:19 dice, con el sudor de tu rostro, el sudor de tu frente, vas a comer el pan. ¿Qué significa eso? ¿Significaba que cuando cayera el sudor, ese sudor se iba a convertir en el pan? No, ¿verdad? Lo que está hablando es que con el sudor de su frente, con el trabajo arduo, el hombre va a obtener lo necesario para la vida. Refiere a pan como aquellas cosas necesarias para la vida. Así entonces, hermanos, el pan en el desierto era un mensaje de Dios, diciéndole a su pueblo, yo soy el proveedor de lo que es necesario para que tú vivas. Yo soy el que es proveedor de aquellas cosas que son vitales para que tú existas y vivas. Yo soy capaz de sustentarte en todas las necesidades básicas que tienes. Dios le estaba enviando ese mensaje a los que había salvado. Yo soy capaz de sustentarte en el desierto. Nada te va a hacer falta. Les dio maná. ¿Qué más se necesita para vivir? Agua. Les dio el agua. Les dio el vestido. Les dio su calzado. Sus vestidos no envejecían y su calzado se desgastaba. Dios le estaba hablando a su pueblo. Yo soy el Dios que los salva, pero también soy el Dios que los sustenta. Ese era el mensaje. Y ustedes no lo entienden. Ellos no estaban entendiendo claramente el mensaje. La Biblia nos dice en el Salmo 37, joven fui, decía el salmista, y he envejecido, y no he visto justo desamparado, ni su descendencia, ni su simiente que mendigue pan. El salmista está diciendo, yo no he conocido a ningún hijo de Dios, ninguno de los suyos, que sus necesidades básicas no sean suplidas. Jesús nos enseñó a orar diciendo, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. ¿Qué se estaba refiriendo? ¿Solamente el pan? No, hermanos, a las cosas básicas. Esa oración estaba diciendo, Dios estaba enseñando a través de su Hijo a cómo debemos de pedirle. Y dice, tú tienes que pedirle a Él porque Él es tu proveedor. Él te está dispuesto a darte todo lo que es necesario para tu sustento. Así, hermanos, que la Biblia habla del pan como aquello que es básico para la existencia del hombre. Ahora, hermanos, volvamos a nuestro pasaje. Vemos en el verso 26, y aquí inicia el discurso. De cierto os digo que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Vamos a aclarar sus ideas.
ustedes hablan de Israel, ustedes hablan de Moisés. Vamos a ir aclarando sus ideas. Ustedes están aquí, me están siguiendo porque yo les acabo de dar un pan físico, porque quieren llenar sus estómagos de nuevo. Amén, amén. Es lo que dice. De cierto, la palabra es amén, amén. Así es, así es. No hay lugar a dudas. Yo sé el motivo por el cual ustedes me siguen. Hermanos, ahí nos podemos ya ir a casa. Este es un gran mensaje. Para temblar, para ser redargüidos, para examinar nuestros corazones y temblar y ir a Dios. Y pedir de su gracia y su perdón. Amén, amén, les dice Jesús. Así inicia este discurso. Yo conozco los motivos por los cuales ustedes me están siguiendo. No existe lugar a dudas de lo que yo les voy a decir. Sus motivos son incorrectos. Me siguen porque sacian, porque ven en mí aquel que puede saciar sus necesidades carnales, egoístas, sus necesidades materiales. Son incrédulos, son materialistas, son egoístas. Y están aquí para ver qué más yo les puedo dar. Por más señales y bien que les hago, estas no han podido satisfacerlos. Estas no han podido hacer que ustedes crean. ¿Han visto enfermos sanar? ¿Han visto muertos resucitar? ¿Han visto mi poder sobre la naturaleza? ¿Han visto mi poder para crear donde no hay? ¿Han visto que soy creador? ¿Han visto que tengo poder sobre la enfermedad? ¿Han visto que echo fuera demonios? ¿Han visto que tengo poder para echar fuera demonios? Pero ninguna de las señales han logrado cambiar su corazón. Amén, amén. Esto es verdad. Esto no está a discusión. Yo sé lo que les estoy diciendo. Me siguen porque sus motivos están equivocados. Ningún milagro ha podido satisfacer la verdadera necesidad que ustedes tienen. ¿Saben qué pasa con el hombre, hermanos? ¿Saben qué pasa con el incrédulo? Que ni siquiera él se da cuenta de la verdadera necesidad que tiene. Dios la ve tan claramente su condición, pero él no se da cuenta. Por eso dice, amén, amén. Ustedes van a decir que no es cierto. Yo sé cuál es su verdadera necesidad. Y ustedes están en búsqueda de algo que no los va a satisfacer. Así es que el Señor le está entregando estas palabras a ese pueblo. Pero Él les va a revelar el Evangelio, hermano. Él les va a revelar el Evangelio. Él quiere quitar esa ceguera. Él quiere quitar lo superficial. Él quiere quitar esas ideas superficiales que tienen, carnales, egoístas. Y quiere revelarles el significado de las señales. El significado de todo aquello que Él está haciendo y está manifestando. Él quiere enseñarles, quitarles esa ceguera. Así es que se va a tomar el tiempo para hablarle a los incrédulos. Por amor, por gracia, por misericordia, hermanos. Para derribar los argumentos que ellos tienen en su mente. Debemos de ver aquí a un Jesús, hermano, amoroso. Por el que no entiende el Evangelio. Por el que es carnal y que es egoísta. Y que tiene una imagen distorsionada de Jesús y que solamente lo ve de una manera egoísta. Jesús tiene misericordia de ellos. Jesús tiene misericordia, así es que les va a entregar su palabra. Así como llegó aquel hombre Nicodemo, ¿recuerdan? Llega Nicodemo y se acerca a él buscando saber quién era Jesús. El Señor tuvo misericordia de Nicodemo y le dice, te es necesario nacer de nuevo. Le da su palabra, le revela cuál es el camino. Como la mujer samaritana que se acerca a él apenas unos versículos atrás. Y el Señor tiene misericordia de esa mujer que también tiene la mente distorsionada de qué es la adoración y de cómo acercarse a Él. Él tiene misericordia de la mujer y no la deja en su ignorancia, sino que Él se revela y le dice, solo yo tengo un agua que va a satisfacer tu sed, mujer.
Aquí, hermanos, están estos multitudes, ya no un hombre, ya no una mujer individual, está una gran multitud de personas. A ellos el Señor les dice, solo yo puedo darles el verdadero alimento espiritual. Y hermanos, en el verso 27 el Señor les lanza un desafío, les dice, trabajad, trabajad, no por la comida que perece, sino por la comida que a vida permanece. Les está diciendo, ustedes están equivocados, trabajen, pero trabajen en lo que es duradero, en lo que verdaderamente es valioso. Ustedes se esfuerzan, Israel, por alcanzar la gracia de Dios, con obras, tratando de hacer y se esfuerzan. Ustedes quieren sustentar su vida, quieren ser una nación, quieren librarse de los romanos, quieren encontrar su libertad, quieren encontrar su satisfacción. Y me están viendo a mí como un rey que les puede dar eso, que puede derrotar a los romanos. Dicen, no. Trabajen en buscar, no anden trabajando en buscar quién los libera de sus cosas materiales. Trabajen en lo que a vida eterna permanece. Todo el esfuerzo que ustedes hacen es por lo material, por lo perecedero, por lo que no permanece. Quieren preservar su vida y se esfuerzan por lo material. Ellos tenían un principio de vida. Ese es el principio de vida del incrédulo. Poner las cosas materiales por encima de las cosas espirituales, y la vida es un desgaste. Es un cansancio, un fastidio, un agotamiento, una insatisfacción. Hermanos, porque el auto por el que trabajas es perecedero. La casa que tanto cuidas es perecedera. El trabajo que te hace estar en estrés por si te corren se va a acabar. La salud este cuerpo se va a acabar. Todo aquello porque te afanas y te estresas y te llenas de cargas son cosas perecederas. Así es que Jesús les está haciendo un llamado a la razón, hermanos. Esto cualquiera lo puede entender. No lo está haciendo difícil. Trabajen por lo que es duradero. ¿Qué es más importante, lo perecedero o lo permanente? Por supuesto, lo que es permanente. Lo material o lo espiritual. Es fácil, pueblo. ¿Qué es más importante? Les habla la conciencia. ¿Qué es más importante, lo espiritual o lo material? Por supuesto, el judío sabía lo espiritual. Aquello que se va a acabar. O aquello que va a permanecer eternamente. El judío sabía lo que es eterno. Entonces trabajen, busquen lo que es eterno. No estén buscando el pan que satisface sus vientres, sino busquen el pan espiritual que les puede dar vida eterna. Si es que, hermanos, es un llamado a la razón, pero también es una exhortación razonable. Pongan como prioridad el trabajar por lo que realmente importa. Ahora, hermanos, estamos hablando de una multitud que anda buscando algo. Andan buscando algo. Todos los seres humanos, y el incrédulo está en búsqueda de algo. No sabe ni qué. Es una mezcla de cosas. Casa, trabajo, hijo, bienestar, riqueza, prosperidad, fama, mundo de cosas. Es una capirotada sus deseos del corazón. Ahí lleno. Pero las necesidades, hermanos, van a determinar tu búsqueda. ¿Cuáles son las prioridades en tu vida? ¿Qué es lo que tú consideras más importante en tu vida? Va a determinar la clase de búsqueda que tú estés haciendo. Si tú determinas que lo más importante son las cosas de esta vida, tu búsqueda
tu trabajo de todos los días va a ser eso. Así es que tú puedes decir que primero es Dios en tu vida, pero tu búsqueda habla por sí sola. Habla por lo que verdaderamente hay en tu corazón, por las prioridades de tu corazón. Israel decía que amaba a Dios, pero mataron a su hijo. Israel decía ser ese pueblo único y especial de Dios. Sin embargo, mataron a su hijo porque no buscaban a Dios. Sus prioridades eran otras. No es lo que dices con tus labios de amar a Dios. Tu vida, tu trabajo de todos los días refleja tus prioridades. ¿Por qué estás viviendo? Amén, amén. Esto no está a discusión. Lo que tú haces todos los días habla de tus prioridades. No hay una búsqueda de Dios. Habla mucho. Habla mucho. Cuando no te importa la oración, abandonas la oración, abandonas la lectura de la palabra, no te importa la comunión con tus hermanos, no te importan las cosas espirituales. No importa cuánto digas que amas a Dios. Tu búsqueda manifiesta la condición de tu corazón. Amén, amén. Y Jesús les exhorta, hermano. Le está diciendo a su pueblo, ustedes no son distintos al Israel de Moisés, pero Él tiene misericordia también de este pueblo. Y les exhorta, les hace un llamado, cambien sus prioridades. Busquen lo que verdaderamente permanece. Sus necesidades físicas no deben de ser su prioridad. Esa manera de vivir está equivocada. Vivan buscando por satisfacer lo espiritual. Mateo capítulo 6, verso 8. Si me quiere acompañar. Dice ahí, no os hagáis pues semejantes a ellos. Hablando de los gentiles, los que no conocen a Dios. ¿Cómo son los que no conocen a Dios? Dice, porque vuestro Padre sabe las cosas que tenéis necesidad aún antes que vosotros la pidan. No sean como los que no tienen Dios. No sean como los incrédulos. Si son el pueblo de Dios, ustedes no pueden vivir como los que no tienen Dios, pues su Padre sabe cuáles son sus necesidades. Verso 31. No os afanéis pues diciendo que comeremos o que beberemos o que vestiremos, porque los gentiles, los que no tienen Dios, buscan estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidades de estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. ¡Qué hermosas palabras! ¡Qué bellas palabras! Hermanos, estas palabras son para los suyos, son para su pueblo, son para los que tienen Dios. Tienen un Padre que les provee. Así es que, hermanos, en el verso 27 en el que estamos, en Juan, nos dice, trabajen para lo que a vida permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios el Padre. Tan pronto como ustedes reconozcan que yo soy el Hijo de Dios, Él promete darles vida eterna. Tan pronto como ustedes cambien esas prioridades, yo prometo satisfacerlos. ¿Se dan cuenta? Hay una revelación de quién es Él, el que satisface, el que cuida, el que provee. No hay una demanda. Tienen que reconocer quién soy yo. Tienen que reconocer quién soy yo. Y tan pronto como lo hagan, hay una promesa ahí. Les va a dar vida, esa vida eterna. Porque a Jesús señaló el Padre, que es a través de Él. Ahora, hermanos, ¿qué demanda Dios? Verso 28. Entonces le dijeron, wow,
¿Mm? ¿Qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? ¿Mm? ¿Cuál es el esfuerzo, el trabajo que debemos hacer para merecer esa comida? Jesús, o sea, tú estás diciendo que hay un pan más glorioso que el maná. Un pan que da vida. Ellos están escuchando un pan más poderoso que el maná. Danos ese pan. Si existe ese pan, ¿qué le dice? Danos ese pan. Y ellos dicen, ¿qué debemos de hacer para merecer ese pan? ¿Qué debemos hacer para poner en prácticas las obras? El trabajo, es ahí, el trabajo de Dios. ¿Cuál es ese esfuerzo que yo debo hacer para merecer esa comida? Ustedes no han entendido. ¿Qué hizo el pueblo en el desierto para que se le diese ese pan? Nada. Porque el que libró es el mismo que sustentó. El pueblo no hizo nada para merecer ese maná que caía del cielo. Pero ellos dicen, yo tengo que hacer algo. ¿Qué es lo que yo debo de hacer? ¿Cuál es el trabajo? ¿Cuál es el trabajo que yo debo de hacer? Aquí vemos el concepto equivocado del corazón incrédulo. ¿Qué es lo que yo debo hacer? ¿Cuáles son las obras que debo hacer para que tú me des ese pan de vida? Así es el corazón del incrédulo, del religioso, que cree que por venir o por cumplir se ha hecho merecedor de la gracia de Dios. Y está equivocado. Está equivocado. Porque Él conoce verdaderamente el corazón. Sabe los motivos equivocados. Sabes que lo haces para tener algo propio. Jesús les dice, no es así la cosa. No es así la cosa. Ellos pensaban seguramente en las demandas de la ley. ¿Cómo? ¿Qué diezmos, qué sacrificios tenemos que hacer para merecer ese pan? Hermano, lo que Dios demanda no requiere ningún esfuerzo físico, ni ofrenda materiales. La bendición de Dios no viene por medio de ninguna de esas cosas. La bendición de Dios viene por medio de su gracia, de su misericordia. Por quién es Él, no por quién eres tú. Así es que tú no puedes hacer nada para obtener la satisfacción que solamente Dios da. Nada puedes hacer. Hermanos, si a ustedes les dijeran, oh, Dios te va a dar esa satisfacción. Si a mí me hubieran dicho, y lo que tienes que hacer es ir y subirte al cerro 10 veces, yo hubiera ido. ¿Quién de ustedes no hubiera ido? Pero no es así. No es así. Lo que Dios quería, hermanos, que hicieran no eran, como ellos decían, cuáles son las obras, cuáles son las cosas en plural que debo de hacer. Fíjense cómo le responde Jesús. Esta es la obra de Dios. Una. Y ellos decían, ¿cuáles son las cosas? Jesús les dice, no son las cosas. Ustedes no tienen que hacer las cosas. Tienen que hacer una cosa. Una sola cosa para merecer la bendición que Dios ofrece, para tomar la bendición que Dios está ofreciendo. Esta es la obra de Dios, una sola cosa, que creáis en el que Él ha enviado. Es muy sencillo. Crean. No, espérate. Te estás equivocando. ¿Qué evangelio estás predicando, pastor? No tengo que hacer nada. Jesús dijo, cree. Al que cree. Al que cree. Y el que cree, ¿verdad? Ese tiene vida eterna. Pongan toda su confianza en mí. Ustedes tienen que abandonar ese estilo de vida. Es lo que les está diciendo. Ustedes tienen que quitarse esa manera de vivir
de poner las necesidades físicas a priori como prioridad, si ustedes abandonan ese estilo de vida y ustedes se abandonan a mí, se dejan caer en mis brazos y confían en mí como su Salvador, como su sustentador, yo les daré vida eterna. Tienen que creer en Jesucristo, que Él es el que va a llenar sus necesidades espirituales. Ahora, hermanos, les dice, ustedes tienen que creáis. Esa palabra, esa demanda está en un tiempo presente continuo, no es de una vez. Es decir, ustedes tienen que creer verdaderamente, y ese creer verdaderamente se va a manifestar en un seguir creyendo. Y eso se va a ver. Se va a ver en el compromiso que perdura con Jesús, en ese aferrarse a Jesús. Y ahí va a manifestar que no es una emoción. Crean en el que Él ha enviado, en el que viene del cielo, en el representante, en el que tiene una misión específica, en el ungido. Crean en mí. Verso 30. Es decir, Jesús, tú estás reclamando ser el Mesías. ¿Estás diciendo que abandonemos nuestra vida? ¿Estás diciendo que confiemos totalmente en ti? Que dice el verso 30. ¿Qué señal haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué obra haces? Lo que tú estás diciendo es algo muy serio, Jesús. ¿Tú quieres que dejemos, que nos abandonemos y que dejemos nuestra manera de vivir, de confiar en nuestras obras, en la ley de Moisés? Danos pruebas más convincentes para creer. Sorprendente, ¿verdad? No se pierda. No se pierda. ¿Qué pasó el día de ayer con estos hombres? Acá todavía estaba el pan en sus panzas, hermano. Todavía tenían el pan y los peces en su estómago. Y ya están diciendo, danos otra señal. Incrédulos. Los judíos piden señales y los griegos sabiduría, pero a nosotros, a los que creemos, el evangelio es poder de Dios. No ocupamos señales. El evangelio, lo que Cristo es y lo que hizo en la cruz, nos es suficiente, ¿verdad? Ahí están estos hermanos, los que vieron y probaron ese pan, están pidiendo otra señal. Ninguna ayuda del Señor les ha podido cambiar el corazón. Ninguna sanidad, ninguna manifestación ha cambiado ese corazón. Y lo que ellos estaban quizás diciendo es, tú estás declarando ser el Mesías, ser mayor que Moisés. Entonces tienes que hacer una señal más grande que la de Moisés. Oye Jesús, tú nos diste un pan, sí es cierto, pero no somos tontos. Tú nos diste un pan común. Moisés nos dio un pan del cielo. Tú nos diste panes de cebada. Los panes de cebada son los panes que los romanos decían que eran para las bestias. Eran los panes que cargaba el niño, los que él multiplicó. Tú nos diste pan común, Moisés nos dio pan del cielo. Tienes que hacer una señal más impresionante porque eso no nos convence. Nos diste comida humilde, Moisés, maná del cielo. Tú nos has dado una sola vez. Si es verdad, aquí está. Pero nos los has dado una sola vez. Moisés nos los dio por 40 años. A ver cómo le haces con eso. No tentarás al Señor tu Dios. Qué bueno es nuestro Dios, hermanos. Dios es bueno. Estaban tentando a Dios. Merecían ser consumidos por fuego en ese momento. Dios es bueno, es paciente, es misericordioso. Entiende nuestra debilidad y nuestra tendencia egoísta, torpes, corrompidos por el pecado, insensatos, duros de corazón. Moisés nos dio por 40 años. ¿Serás tú digno de confianza?
Confiamos en Moisés, Él nos dio por 40 años un pan. No es verdad, Moisés solamente fue el intermediario, hermano. Moisés, ¿qué hizo? Moisés se limitó a decirles cómo debían de recoger el pan. A eso se limita la obra de Moisés con el maná, a decirles cómo lo debían de recoger y no almacenar. Era todo. No ponían su vista en Dios, solamente miraban hasta aquí, no tenían nada de profundidad en lo que Dios estaba enseñándoles. Nuestros padres, verso 31, comieron el maná del cielo, como está escrito. Jesús, pan del cielo les dio de comer. Tú pues nos pides que confiemos en ti, no en Moisés. Si cumples con nuestros términos, si nos das una señal más asombrosa, creeremos en ti. Tú tienes que demostrar que eres capaz de sustentarnos como Moisés en el desierto. Terrible, hermanos, terrible, 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 pero así éramos nosotros. Así era yo. Así era yo, y los que me conocieron saben. Qué bueno y paciente fue Dios con nosotros. Y en su misericordia Jesús, por supuesto, no va a satisfacer sus demandas. No les voy a dar lo que quieren. Jesús quiere corregir esa visión superficial y que vean y entiendan a Dios. 32. De cierto os digo, esto tampoco está en lugar a dudas. No os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da, diga conmigo os da el verdadero pan del cielo. No fue Moisés, fue el Padre. Moisés dice, les dio. No os dio Moisés, hablando en el pasado. Y ustedes están allá atrapados en el pasado, que mal entienden y no se dan cuenta lo que Dios les da. Hay un pan que está frente a ustedes. Un pan más glorioso y está frente a ustedes, que el Padre les da y no lo ven. No se dan cuenta de lo que el Padre les está ofreciendo hoy. Un verdadero pan que satisface. Así es que si ustedes buscan un mejor pan que el de Moisés, si ustedes buscan un mejor pan que el de cebada, si ustedes esperan un pan celestial que los sustente continuamente por 40 años, ese mejor pan está aquí hoy frente a ustedes. El verdadero pan del cielo, no que los va a sustentar por 40 años, sino cada instante y cada segundo de su existencia, está frente a ustedes y el Padre se los da hoy. Verso 33, ¿cuál es el verdadero pan? Porque el pan de Dios, les dice Jesús, es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. ¿Qué es el verdadero pan? El verdadero pan, entiendan, el verdadero pan no es algo. El verdadero pan no es algo que ustedes quieren que yo aquí aparezca de nuevo, con una mejor calidad que la de ayer. Un milagro más impresionante. El verdadero pan está frente a ustedes, pero no es algo, es alguien. Es alguien. Es aquel. Espérate, ¿qué es eso? ¿Cómo que no es algo? Es alguien. Sí, el verdadero pan soy yo. Ustedes quieren ver cosas físicas. Aquí estoy yo. El eterno Espíritu, el eterno Dios, por las eternidades pasadas había sido Espíritu. El Hijo de Dios, que es por las eternidades pasadas había sido eterno Espíritu, se ha hecho carne y está frente a ustedes. Ese es el milagro más asombroso que pueda haber ocurrido y existirá jamás. El Dios eterno hecho carne para que lo comas, para que lo tomes.
para que lo hagas tuyo, para que lo hagas tu alimento, para ser quebrantado, destrozado, para bien de tu alma. Ese es Cristo en la cruz, que da vida eterna a todo el que le hace suyo. Pero el hombre incrédulo siempre está buscando algo material. Siempre están buscando algo que los satisfaga. En Moisés tuvieron pan terrenal que descendió de un cielo visible, pero en Jesús ahora tienen la figura del verdadero pan. El verdadero pan desciende de un cielo invisible. No es un alimento físico, terrenal. El verdadero pan da vida al mundo. Este verdadero pan, les dice, no solamente es capaz de alimentarlos a ustedes, judíos. Este verdadero pan que está frente a ustedes va a alimentar al mundo. ¿Quieren un maná más grande, más excelso? Yo soy el pan de vida. Wow, qué glorioso lo que Jesús está diciendo. El maná solo era esa pequeña señal. Hay un maná más grande. El maná que ustedes tienen en su mente físico solamente era una pequeña señal de la provisión de Dios. Era una pequeña señal de algo que anunciaba algo más grande, más sublime. Era una pequeña figurita, un panecito, era una pequeña figurita del sustento continuo que Dios daría a su pueblo. Y ese sería Cristo. Ahora imagínense, por una persona en el desierto durante 40 años, que tenía que comer pan 3 veces al día, porque eso comían, desayunaban y cenaban. Ese era su sustento. Durante 40 años, una sola persona tendría que Dios haberle dado a ese único individuo 23,000 panes para uno solo. O sea, el que tiene que proveer ese pan tiene que ser alguien poderoso, ¿verdad? Porque es mucho. Ahora imagínense por 2 millones. Serían 86 billones de panes. Billones. O sea, mi calculadora marcaba error. Tuve que hacerlo en la computadora y ya me dio la cantidad de 86 billones. ¿De dónde salió ese pan? El que da ese pan, sin duda, tenía que ser alguien poderoso. Era pudiente. Verdaderamente. Ahora si pensamos en el agua, 2 litros de agua por persona. Serían 29,200 litros por un individuo. Por un pueblo de 2 millones serían 58 billones de litros. ¿Quién dio ese recurso? ¿Quién fue el que dio ese recurso físico? Yahvé, Jehová, nuestro sustentador. El brazo fuerte. Todo eso, hermanos, todo eso era una figura pequeñita que anunciaba que Dios era poderoso para sustentar la vida de su pueblo. Y estamos hablando de la vida espiritual. Verso 34. Sí, en verdad. En verdad. Ellos dicen, Señor, danos siempre ese pan, ¿verdad? Oh, wow. Existe un pan mayor, entonces danos siempre ese pan. Si existe uno más grande que el de Moisés, nosotros lo queremos. ¿Recuerdan a la mujer samaritana? Wow, si existe un agua como el agua que dices que no va a haber, le dice la samaritana a Jesús, Señor, yo estoy dispuesto a llamarte Señor. No le hace que yo ya abandonar toda mi cultura religiosa samaritana y tomarte a ti judío como Señor, aunque eso me vaya a meter en problemas. Si tú me das un agua que quite mi sed terrenal, carnal, como ella lo entendía, yo estoy dispuesto a llamarte Señor. Aquí están estos incrédulos. Si tú das un pan más excelso, nosotros estamos dispuestos a llamarte Señor. Por supuesto, esto no está hablando de alguien quien verdaderamente reconocía a Jesús como su Señor para salvación. Simplemente te respetamos. Estaríamos dispuestos a respetarte. Quizás no tener la fe verdadera, no tener un compromiso genuino contigo, pero si tú haces señal, nosotros te diremos Señor. Y estamos dispuestos a suplicarte. La palabra danos es una súplica. A humillarnos delante de ti y decirnos, danos.
Así los incrédulos están dispuestos a hacer lo que sea para obtener su señal, su milagro. Verso 35, aquí está. Danos siempre ese pan. ¿Verdaderamente ustedes quieren ese pan? Yo soy ese pan. Yo soy el pan de vida, y el que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. La oferta sin duda es mucho más grande. Lo que el pan es para la vida física, Jesús les está diciendo, yo lo soy para la vida espiritual. Lo que el pan del maná en el desierto lo era para sustentar esa vida en el desierto, yo lo soy para sustentar a mi pueblo. Yo soy eso, completamente esencial para la vida espiritual. Nadie puede tener vida espiritual sin Cristo. Él es lo esencial para la vida espiritual. Hermanos, no hay otro camino. Tú no puedes confiar en un Dios que está fuera de la Escritura y creer que tienes vida eterna. Tú no puedes confiar en los términos de cómo tú quieres ver a Jesús y tener vida eterna. Jesús está reclamando ser el único que puede dar vida. Porque Él es el único completamente esencial para esa vida espiritual. Sin Cristo el hombre no tiene lo más mínimo indispensable para vivir. Está muerto. Él es el pan. Él es el sustento básico de la vida espiritual. Si no tienes a Cristo, morirás en tus pecados eternamente. Hermano, asegúrate de que el Cristo en el que confías es el Cristo que revela la Escritura y no uno que tú te has inventado bajo tus términos. ¿Cuánto poder debe haber en aquel que dice, yo soy el pan de vida? Hermanos, no hay necesidad espiritual que Él no esté dispuesto a suplirla. Hermanos, tenemos mucha necesidad espiritual. El creyente, su pueblo, tiene mucha necesidad de sustento espiritual. Aquellos que tienen a Cristo, que han sido salvos, que han salido de Egipto, que han salido del pecado, aún tienen mucha necesidad espiritual y Dios lo sabe y está dispuesto a suplir esa necesidad espiritual. Hermano, ¿no te has preguntado cuándo se va a acabar la gracia de Dios? Cuando ves tu vida llena de pecado, cuando ves tu fracaso espiritual, cuando volteas, te examinas a ti mismo y te ves otra vez pidiendo perdón, humillado, y te ves en esa lucha, enfrascado en esa lucha en contra del pecado, y te preguntas, ¿cuándo Dios va a decir, ya estoy harto de ti? Tenemos una gran necesidad espiritual. Él nos ha salvado, pero estamos en una necesidad enorme de Dios. ¿Cuándo se va a acabar el perdón de pecados para su pueblo? Cuando veo mi fracaso espiritual, hermanos, queda en evidencia esa necesidad tan grande que tengo y que tenemos todos del perdón de pecados. Tenemos una gran necesidad espiritual. Y no por 40 años. Cada día. A cada instante. Necesito su provisión. Su pueblo necesita su provisión. Porque aún no estamos en la patria celestial. Estamos en este mundo. Yo tengo que recordar que Jesús dijo, yo soy el pan de vida. Esa es la oferta del Evangelio. Hay buenas noticias. Hay sustento después de la salvación. Hay sustento perpetuo en este peregrinar. Yo soy la comida que a vida eterna permanece. Verso 27. Es lo que dice, ¿verdad? Trabajen por lo que a vida eterna permanece. Esa vida eterna que permanece es Cristo. ¿Cuándo se te acabará, hermano, el suministro de fe? ¿No te lo has preguntado?
Yo sí. En mis momentos de debilidad yo me pregunto, ¿hasta cuándo? A lo mejor se me acaba la fe. Y son momentos terribles. ¿Verdad, hermanos? Cuando vemos en ocasiones una fe tan pequeña, tan mezquina, tan miserable, y nosotros pensamos, esta fe se puede acabar. ¿Perseveraremos hasta el final? El día de la muerte podré confesar que Cristo es mi Señor. Seguiré en sus caminos dentro de 40 años. Esta fe me durará hasta el último aliento de mi vida. Hermanos, la buena noticia es que la gracia de Dios permanece. Es gracia. Necesitamos su provisión. Necesitamos de esa gracia que está ahí. Y Él está ofreciéndola a su pueblo. Él es el pan de vida de su pueblo en el desierto. Y necesitamos esa gracia, hermano, para permanecer en Él. Si no hubiera ese alimento, de nada hubiese servido que saliéramos de Egipto, del pecado. Si Dios te hubiera salvado y te hace nacer de nuevo y te entrega vida eterna y luego te entrega a tus fuerzas para que vivas una vida en santidad y que cumpla sus mandamientos y que te mantengas en perfección hasta el final, y te abandona y te dice, yo te di vida eterna, ya te espero al final, espero que llegues santo y sin pecado, ¿quién llegaría? Es como haber Dios sacado a Israel del desierto y haberlo aventado al desierto. Sin agua, sin pan, sin calzado, sin vestido. ¿Quién viviría? Serían devorados por las fieras. Sus necesidades los sobrepasarían. Hermanos, este camino tiene muchas dificultades. Este peregrinar hasta la gloria tiene muchas dificultades y enemigos, y son más grandes que nosotros. La necesidad es grande, verdaderamente grande, imposible, si no es por la gracia y el cuidado de Dios. Así es que son buenas noticias, hermanos. Él es el pan de vida. Él proviene del cielo. No se acortará su provisión. ¿Podrá Dios levantarme de un tropiezo el día de hoy? Si has pecado, si has caído, si has tropezado y te sientes fatal, ¿podrá Dios levantarte una vez más? ¿Podrá Dios restaurar tu vida espiritual, tu devoción espiritual? Dios dice, yo soy el pan de vida. El que desciende y está disponible delante de ti. ¿Pero qué vamos a hacer? Si ves en tu interior y buscas recursos propios para levantarte de tu caída, ves tus propios recursos espirituales, evalúas tu tiempo de oración, sacas cuenta cuánto tiempo oraste, sacas cuenta cuánto tiempo leíste la Biblia, sacas cuenta cómo han sido tus ofrendas, sacas cuenta cómo ha sido tu compromiso con la iglesia, sacas cuenta cómo ha sido tus deberes hacia tu prójimo, y no te alcanza. Estás quebrado. Y siempre vas a estar quebrado. Pero tú ves tus propios recursos espirituales y ¿qué dice la Biblia? Cavaron para sí cisternas rotas que no retienen el agua. ¿Cuántas veces has volteado y ves tu condición y lo único que ves es una vasija que está quebrada? Y no hay satisfacción, todo se va y nunca te alcanza para estar contento, vacío. Si tú volteas y ves tus recursos espirituales, lo único que vas a ver es una vasija rota. Pero si volteas y ves a Cristo, vas a ver la mesa que Dios ha preparado para ti y el pan que está disponible para ti siempre. Yo soy el pan de vida. Hermano, ¿en verdad tú quieres ese pan? Esa pregunta es profunda. Porque los galileos estaban ahí con motivos equivocados. No tenían intención verdadera.
La pregunta es, hermano, ¿tú sí tienes una intención verdadera, genuina? Que el Señor sea tu sustento, tu satisfacción, que el Señor sea tu proveedor, que el Señor sea esa vida espiritual. El Señor dice, vengan a mí, crean en mí. Hay dos demandas en el verso 35. El que viene a mí, el que cree en mí. Hay estas demandas que son sinónimos. Tú tienes que ir a Jesús. Eso es lo único. Tienes que ir a Él. Él está ahí, Él está ahí, Él se ofrece como el pan de vida, el que fue quebrantado en la cruz, el que fue destrozado, el pan que fue molido por nuestros pecados y está en la mesa para que lo tomes y tengas vida verdadera y sustento. Pero dice la Biblia, dice el Señor, el que viene a mí, el que cree en mí, y eso no es con tus pies. No es con que tú vengas y como se usaba de donde veníamos. No, un altar. Pasen al frente y vamos a orar por ti. Eso no tiene sentido. Venir a Cristo es un acto de fe, del corazón. De abandonarte verdaderamente a Cristo. Escuchar su voz y creer en lo que Él ofrece. Y dejar de confiar en lo que confías. Y sabes que se va a evidenciar en tu manera de vivir, en tu búsqueda diaria. En tu búsqueda diaria. El único requisito, la única forma de tomar esa bendición es por la sola fe, hermanos. Es la única forma legítima que Dios el Padre, que Dios el Padre nos permite para poder asirnos de esa bendición tan grande. Creer en Jesucristo. La fe, la sola fe, es dar la espalda al mundo, abandonar la vieja manera de vivir, estar unido a la fuente de vida. La fe en Jesús es poner esa plena confianza en Él. Hermanos, la verdadera fe es un cambio de mentalidad, un cambio de orientación de vida. Es gozarse en lo que los demás no ven. La fe es la que empieza a nublar, a cegar nuestros ojos a lo atractivo de este mundo y de sus cosas temporales. Esa es la fe. Eso es venir a Cristo. Cuando todo lo de este mundo empieza a perder valor y nos empieza a dejar ciego, la fe que Dios da empieza a dejar ciego al hombre carnal y ya no puede ver las cosas terrenales con gran valor. Pero al hombre espiritual, al que Dios que gesta dentro de él, le empieza a abrir los ojos a ese nuevo ser, a las cosas espirituales, a las cosas que verdaderamente valen la pena. Y entonces esa persona empieza a caminar detrás de Cristo y se ve. El que a mí viene, el que en mí cree. Esa demanda, hermanos, de fe no es algo fácil, sino es algo de hecho más difícil. La Biblia dice ahí más adelante que es un don sobrenatural que solamente Dios da. Es una fe que está fuera de ti, es una fe que tú no tienes. Es una fe que tú no tienes. Verso 36. Fíjese lo que dice. Vamos a sustentar lo que estamos diciendo. Por eso, aunque me habéis visto, no creen. Porque ustedes están buscando en ustedes. Están buscando en sus justicias. Y no es así. Ustedes tienen que confiar en lo que Dios les ha dado. Y tienen que creer en mí. ¿Verdad? Aquí tenemos esta tragedia que no creyeron. A pesar de todo el testimonio, las evidencias, milagros, señales, ellos no estaban dispuestos a creer. En otras palabras, Jesús les estaba diciendo, ustedes se aman demasiado. Ustedes se aman demasiado. Son egoístas. Ustedes están centrados en ustedes mismos. No pueden ver más allá de ustedes mismos y ver lo que está frente a sus ojos.
Ustedes están confiando en lo que no les puede ayudar. Verso 37, aquí está la promesa. Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. Y el que a mí viene, yo no le echo fuera. Hermanos, con esto termino. ¿Tú puedes ver a Cristo de esa manera? ¿Tú puedes ver a Cristo de esa manera? Como el pan de vida. Como aquel en quien puedes confiar plenamente. No. Llévate esa pregunta. Porque eso se ve. La respuesta se debe de ver. No te engañes a ti mismo. Amén, amén. Dios conoce nuestros corazones. Tú puedes ver a Cristo como aquel que sustenta verdaderamente. Se va a ver. Vas a trabajar en lo que a vida permanece. Tus pasos siempre van a estar buscando las cosas espirituales. ¿Crees verdaderamente que Él es digno de confianza? Si Él demanda que le pongas en primer lugar, ¿lo pondrías? ¿Puedes confiar en su fuerza por encima de la tuya? ¿Puedes ponerlo como prioridad en esa búsqueda? Hermano, si puedes creer eso, que Él está ahí para ti. Si Dios el Padre te ha dado esa fe, tienes esta grandísima promesa. Jamás volverás a tener sed y hambre. Si verdaderamente buscas el reino de Dios y su justicia como a priori, como prioridad, nunca tendrás sed, nunca tendrás hambre. Y todas las cosas de esta vida te van a ser dadas, todas las cosas necesarias. Él te va a sustentar tu fe, tu vida espiritual hasta el último respiro de tu ser. Y llegarás con victoria a su presencia. Esa es la promesa. Porque si vienen, dice así, no les voy a echar fuera. Si tú puedes ver a Cristo de esa manera, como el pan de vida, como el sacrificio para salvación y aquel que nos sustenta en nuestro caminar. Si tú puedes verlo de esa manera, hermanos, tú debes de ir a Él. Debes ir a Él, debes dirigir tu vida hacia Él. En una oración y en cada acto de tu vida. Debes de ir en pos de Cristo. Debes de ir a Él. ¿Y sabes qué dice la Biblia? Él no te va a rechazar. No importa cuán profundo haya sido tu caída, no importa cuán vergonzoso sea tu pecado, no importa cuán doloroso sea tu fracaso espiritual que hayas tenido por mucho tiempo, si tú crees en este Cristo que se ofrece como el sustentador espiritual, Él promete, no te echo fuera. Cristo no va a desechar a nadie, esa es la promesa, no desecha a nadie que venga con esa fe. Cristo se compromete a responder a la fe que Él mismo da. Si algún cristiano, hermano, por otra parte, quiere venir a Cristo, Él no lo va a desechar. Verso 39, porque esta es la voluntad del Padre, el que me envió. Que todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Él es el Salvador y Él es el sustentador. Todo lo que el Padre me da, todo lo que el Padre, cada uno de ustedes que venga a mí, mi promesa es cuidarlos hasta el final. No voy a perder a ninguno. Vemos a Jesús en el aposento alto orando al Padre, le dice en esa última oración, le dice, Padre, de los que me diste, a ninguno perdí. Él es el buen pastor, que da su vida por las ovejas. Él es el que las guarda, el que las cuida, el que las sustenta todos los días, las alimenta, las cuida, las sana, las protege. Qué gran promesa, hermano. Y esta es la voluntad, verso 40, el que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna y lo resucite en el día postrero. Vida
eterna. Cuando la muerte llame a tu puerta, tú puedas confesar: Jesucristo ha sido mi Señor y mi Salvador. Oh muerte, y recibir la muerte, pero la muerte no va a tener el aguijón, no va a poder matarnos eternamente. La muerte ya tiene el aguijón porque hemos creído en Cristo, y la muerte no será otra cosa más que la transición a estar en la misma presencia de Dios. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde está, oh sepulcro, tu victoria? Él es el pan de vida, hermano, que sustenta hasta el final. Vamos a ponernos de pie y vamos a orar.